Otra vez, hermanos, en esta mañana, hoy sábado, he invitado a mi hermano Oscar Dávalos. Le voy a pedir que venga acá conmigo. Él ha venido con su esposa Yanni y su pequeño hijo, ¿verdad? Yo creo que ustedes ya conocen a nuestro hermano Dávalos, ¿verdad? ¿Quién no lo conoce? Todos lo conocen, ¿verdad? Él es aparte de ser mi hermano en Cristo, es mi amigo, ¿verdad? Nos hemos encontrado en diferentes campamentos, en diferentes reuniones que hemos hecho, ¿verdad? Y lo invité a que viniera a nuestra iglesia a predicar, ¿verdad? La palabra de Dios, porque a él es su pasión predicar al Señor, ¿verdad? Y él felizmente aceptó estar con nosotros, ¿verdad? Entonces, él es nuestro hermano Oscar Dávalos, de la iglesia vecina de Hayward. Él es miembro de la iglesia de Hayward. Y aquí está su esposa y su pequeño hijo. Entonces, hermanos, sin más, esta es su iglesia. Amén. Y que Dios me lo bendiga. Amén. Amén. Gracias. Feliz sábado, hermanos. Verdaderamente es un gusto estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Señor, pero ahora no en Hayward, sino aquí en Tracy. Y le doy gracias a Dios por permitirme predicar en su palabra, porque solamente Él es el único que elige quién lo va a dar, ¿verdad? Así de que yo estoy agradecido. Hermosa lección en la mañana, hermano. Dios lo bendiga grandemente porque fue una maravillosa lección con respecto a lo que el Señor desea hacer en cada uno de nosotros. Por lo que tenemos que atravesar, pero siempre el Señor pule ese corazón, ¿cierto? Y para pulirlo tenemos muchas veces que atravesar por ciertas dificultades hasta que aprendamos a depender, porque siempre, hermano, nosotros debemos tener una dependencia de nuestro Dios. Y eso es lo que nos ha enseñado desde el Edén, ¿verdad? Así de que vamos a dar inicio. Ustedes se dieron cuenta que la lectura bíblica está en el libro de Hechos. También se dieron cuenta que vamos a hablar del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Saben que el Señor dijo en su palabra: os conviene que yo me vaya para que mi Padre os mande? ¿Quién? ¿Quién es el primer consolador? Cristo Jesús. Dice para que les mande otro consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en responsabilidad de la iglesia de Dios. O sea, tiene esa responsabilidad. Y esa es la mayor obra que va a hacer en estos últimos tiempos. El Espíritu Santo está buscando obrar en cada uno de nuestros corazones. Lo que tenemos que hacer es tener esa disposición. Ábrele tu corazón para que ese Espíritu Santo pueda verdaderamente morar en tu corazón, en tu vida, y poder trabajar para poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor. La lectura bíblica, vamos a repetirla nuevamente. Oye, les quiero decir algo. Vamos a usar las Biblias, ¿está bien? A mí me gusta mucho usar las Biblias. Pero va a haber un pasaje donde nos vamos a detener por mucho tiempo, por un poquito de tiempo, y lo vamos a estar detallando el significado del mensaje del día de hoy. Así de que vamos a ir a nuestras Biblias, que se escuchen esas hermosas páginas, o que se escuche el clic de los teléfonos en la Biblia, ¿ok? No buscando Facebook o TikTok o otras cosas. Así que vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 4, ¿verdad? Dijimos, versículo ¿qué? Versículo 31, dice la palabra de Dios: cuando hubieren ¿qué? Orado, el lugar en que estaban, ¿dónde? Yo te pregunto a ti el día de hoy, ¿dónde tú estás congregado? Estás en la casa de Dios, en presencia del Señor. Entonces dice aquí, el lugar donde estaban congregados, dice, tembló. Dice, y todos fueron ¿qué? Llenos del Espíritu ¿qué? Ahora, hay algo bien interesante aquí. Aquí dice que todos. Aquí no dice unos cuantos. Aquí dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban ¿con qué? Con denuedo. ¿Qué significa de nuevo? Denuedo. Con poder, con claridad, con seguridad. Eso es hablar denuedo. Dice la palabra de Dios. Hermanos, con estas palabras yo quiero invitarlos a que tengamos una palabra de oración para que en el poder de lo alto, a través del poder del Espíritu Santo, sea el Señor quien en esta mañana, sea quien nos hable, sea quien nos predique, sea quien nos dirija. Así de que oremos. Amante Padre, una vez más queremos agradecerte por la bendición que hemos recibido el día de hoy de estar delante de tu presencia, oh Señor. Queremos también, Padre Santo, pedirte humildemente que apartes nuestro cansancio de la semana,
Que el día de hoy podamos tener un encuentro contigo, podamos gozarnos, podamos abrir nuestro espíritu, nuestro corazón, para que esa semilla de tu palabra pueda germinar en cada uno de nosotros, Padre Santo. Para que podamos dar testimonio de ti, para que podamos ser cambiados, para que podamos ser transformados, para que podamos ser bendecidos, Padre Santo. Y para que también, Padre Santo, nosotros podamos ser fortalecidos a través de estas últimas tribulaciones por la cual tu pueblo está viviendo, Señor. Te pido una bendición especial por la iglesia de Tracy, por cada miembro presente. También queremos pedirte a través de las redes sociales, donde quiera que estén, puedan recibir una bendición. El día de hoy, oh Padre Santo, tu palabra tiene poder y sabemos que tu palabra no regresa vacía. Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, entonces, como les estaba diciendo, dice que estaban congregados y unánimes y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que estaban orando. La oración es verdaderamente algo bien importante, porque la oración es el medio que nos conecta con nuestro Señor. Cuando tú y yo deseamos completamente hablar con Él, vamos a través de la oración. Cuando el Señor desea hablarnos, ¿qué es lo que hace? Nos habla a través de su palabra. Entonces, todos nosotros tenemos la misma oportunidad de poder que el Señor nos hable a través de su palabra o de hablar con nuestro Señor. Ellos estaban orando, ellos fueron fortalecidos nuevamente por Dios, recibieron nueva alegría para el servicio. Dice, eran un corazón y era una alma. Interesante, hermanos, estaban totalmente despreocupados de las cosas terrenales. ¿Cómo debería estar el pueblo de Dios ahora? ¿Despreocupados de qué? De las cosas terrenales. Pero a veces escuchamos cosas que no debemos escuchar, o nos alimentamos de cosas que no deberíamos de alimentar, o estamos viendo cosas que no deberíamos ver. Eran un corazón y eran una alma. Dice, estaban totalmente despreocupados de las cosas terrenales, recibieron un gran poder para anunciar la palabra. Ahora, te estoy hablando de los apóstoles en el tiempo del Pentecostés. Fueron llenos con la plenitud de la gracia, vivieron y se cuidaron los unos a los otros. Hermanos, estas invitaciones nos lo hace el Señor a ti y a mí el día de hoy. Ahora, el título de este estudio, yo lo llamé Un pueblo lleno del Espíritu Santo. Porque para el tiempo del fin, el Señor tiene un pueblo que estará lleno con el poder del Espíritu Santo. Y que predicará el mensaje de ¿qué? Del tercer ángel. Y el fuerte fregón. Ahora, esta invitación está hecha una invitación para ti, para mí, para todo el mundo. Dentro y fuera de nuestra iglesia, ¿cierto o no es cierto? Porque nuestro Señor no hace distinción de colores, ni de religiones. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el Señor conoce tu corazón. Nosotros humanamente podemos ver que está delante de nuestros ojos, pero el Señor conoce tu corazón. Entonces vamos a empezar el mensaje de hoy dejando claro dos grandes verdades a la luz de la Biblia. Para esto, antes de eso, déjame leerte algo que me llamó la atención en el Espíritu de Profecía, en el capítulo 5. El que tenga oportunidad de leer los Hechos de los Apóstoles, yo se los recomiendo. Te vas a llenar de gozo y de verdaderamente de alegría y gozo. Dice la palabra, dice el Espíritu de Profecía, cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, ¿se recuerdan que hablamos que dijo, os conviene que yo me vaya para que mi Padre os mande el Consolador? Esa era una promesa, ¿cierto? Y la cumplió. Dice, se estaba acercando el fin de su ministerio terrenal. Cristo Jesús, cuando anduvo con los apóstoles, ya les estaba avisando, hey, me voy a ir. Voy a ser encarcelado, voy a ser vituperiado, voy a ser golpeado. Yo les pregunto a ustedes que han tenido la oportunidad de leer los evangelios. ¿Ustedes se habrán dado cuenta verdaderamente los apóstoles de lo que el Señor Jesucristo les estaba hablando? ¿Comprendían? ¿Entendían? Todavía no se iba y ya les estaba diciendo, hey, voy a ser vituperiado, voy a ser crucificado. ¿Y sabes por qué no lo entendía?
porque cada uno de ellos estaban pensando en sí mismo. Estaban pensando que si el Señor Jesucristo aquí en la tierra lograría derrocar al imperio romano, tendrían ellos un lugar donde, un puesto a izquierda, o a la mano derecha o a la mano izquierda de nuestro Señor. ¿Hasta cuándo pudieron ellos verdaderamente poder lograr entender lo que Cristo Jesús estaba hablando? Cuando ya no estuvo con ellos. Fue cuando comprendieron verdaderamente lo que el Señor quiso decirles. Sigo leyendo. Estaba a la sombra de la cruz con una comprensión plena de la carga, la culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Cada pecado tuyo, cada pecado mío, el Señor lo cargó en la cruz del Calvario. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinado al sacrificio, instruyó a sus discípulos, escuchen esto, hermanos, instruyó a sus discípulos en cuanto a las dádivas más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores. El don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia. En Juan capítulo 14, versículos 16 y 17, dice la palabra de Dios. Y yo rogaré al Padre, dijo él, y os dará ¿qué? Otro consolador. El primer consolador estaba con ellos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Dice, y os mandará otro consolador para que esté con vosotros, ¿para cuándo? ¿Por una semana, un mes o un año? ¿Cuánto dice? Todos los días, para siempre. Dice, al Espíritu de ¿qué? De verdad, al cual el mundo, ¿qué dice? ¿Por qué habrá dicho cual mundo no puede recibir? Porque dice ¿qué? Porque no le ve. Somos muy escépticos muchas veces nosotros que creemos ver, ¿qué dice el dicho? Para poder creer. Dice, ni le conoce. Dice, mas vosotros le conocéis porque está, ¿qué dice? Con vosotros y será en vosotros. Eso que le dijo a los discípulos, a los apóstoles, eso es lo que el Señor hará con cada uno de nosotros. El Espíritu Santo dice, estará en ustedes y con ustedes. El Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el Espíritu Santo vendría a realizar una obra poderosa como su representante. El mal que se había estado acumulando durante siglos habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál fue ese maravilloso resultado del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? ¿Cuál fue esa maravilla que ellos pudieron sentir, ese poder? Dice, las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. Esa misma misión, esa misma comisión, el Señor lo dejó para ti y para mí. Bien, vamos a empezar el mensaje de hoy, claro, con dos grandes verdades en la Biblia. En primer lugar, mis hermanos, nos vamos a dar cuenta de que la misión es una tarea que debe ser realizada absolutamente por todos. Como dije yo al principio, para el Señor no hay limitación. Adultos, niños, jóvenes, todos hermanos, todos, absolutamente todos, en estos tiempos que estamos viviendo, debemos de salir a proclamar las buenas nuevas del Evangelio, independientemente del sexo, del estatus social o el cargo que tengas en la iglesia. A veces porque tenemos un cargo en la iglesia decimos, ya es suficiente. Ya estoy haciendo mucho. Pero ¿sabes qué, hermano? Déjame desmentirte. Porque ¿cuántos de ustedes no están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdaderamente ustedes creen como los discípulos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo? Ahora, si es así, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos hacer para que el Señor venga? Predicar el Evangelio. Ahora la pregunta, ¿lo estamos haciendo? Porque déjame decirte algo, el Señor Jesucristo ya desea de todo corazón venir por su pueblo. Somos nosotros mismos quienes estamos deteniendo su venida. Los discípulos no habían entendido y comprendido eso.
porque no se estaban deshaciendo de las cosas terrenales, y más en estos tiempos. En segundo lugar, tenemos que reconocer de que estamos viviendo en tiempos difíciles. Hemos escuchado las noticias, ¿verdad? Ustedes supieron lo que pasó en la escuela, la matanza. ¿No es triste? ¿No es triste para un padre perder a su hijo? ¿No es triste para un esposo perder a su esposa? ¿Cuántos de ustedes se despide con un beso, un te amo de su esposa? La mayoría, algunos yo sé que sí lo hacen, pero no creo que todos lo hagan, ¿cierto? Y a veces ni la quieres mover porque si la mueves se molesta. Si no, ni la despierto con un beso porque se despierta así, ¿no? No, mejor me voy. Ahora, pero date cuenta de esto. ¿Y qué tal si el Señor decide mandarte al descanso? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó ese adiós? ¿Dónde quedó ese te amo? Dice que la historia que el esposo de esta maestra falleció, no lo soportó. Dice el Señor en su palabra que Él no te puede dar más dolor que el que no puedas soportar. Y muchas veces tú y yo nos preguntamos por qué suceden tantas cosas, pero a la luz de la palabra de Dios sabemos por qué suceden estas cosas. Porque es necesario que esto acontezca para que el Hijo del Hombre venga en las nubes del reino de los cielos. Ahora, entonces, la misión debe de cumplirse a través de todos y en todo tiempo. No hay discusión de esto, ¿verdad que no? Ok, entonces esto solamente nos indica que estamos viviendo los tiempos finales de la historia humana. Hermanos, entonces, en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 2, el apóstol Pablo nos está diciendo que nosotros prediquemos la palabra. Y luego te dice, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye. Y luego también dice, reprende. Y también dice, exhorta, pero te dice también, con paciencia y con doctrina. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. Vamos al libro de los Hechos, donde tendremos nuestra meditación el día de hoy. Y encontraremos a un joven, mis hermanos, que no era un anciano, no era un pastor. ¿Saben qué era? Era un diácono. Abran sus Biblias, acompáñenme al libro de los Hechos. Vamos a ir al capítulo 6. Vamos al capítulo 6. Vamos a ponerle atención a esta maravillosa lectura el día de hoy. Hermanos, el Señor en este mensaje, créame, tiene una hermosa lección para nosotros. Que si tú lo captas, espero que de todo corazón lo hagas a través del poder del Espíritu Santo. Vas a poder definirte la importancia que es predicar y la necesidad que hay de predicar el Evangelio a tu vecino, a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa, a tus amigos. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer del 1 al 8. Dice la palabra de Dios, en aquellos días, como creciera el número de ¿qué? De los discípulos, hubo, que dice, murmuración de los griegos contra los hebreos, de las viudas de aquellos eran, ¿qué dice? Desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, los discípulos están diciendo, para servir a las mesas. Versículo 3. Buscad pues, ¿qué dice? Hermanos, que de entre vosotros a 7 varones de ¿qué? ¿Qué significa tener buen testimonio? Que se hablen bien de ellos. ¿Llenos de qué? Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos ¿qué? De este trabajo. Voy a parar ahí tantito. Aquí a estas alturas, el Pentecostés, el poder del Espíritu Santo, ellos ya lo habían recibido. El Señor ya se había retirado, ya había ascendido, ¿verdad?
Eso significa que ellos fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Se dan cuenta ustedes en la historia que cuando ellos caminaban con Cristo Jesús y dijo Cristo Jesús, vayan y tienen el poder de qué? ¿De hacer qué? De curar, de hacer milagros. ¿Y lo hicieron o no lo hicieron? Ahora, yo les pregunto, en ese periodo, ¿ellos estaban llenos del poder del Espíritu Santo? ¿Ellos estaban bautizados con el Espíritu Santo? ¿Creen que sí? Y eso es lo que nosotros creemos. Creemos que sí. Pero recuerden que cuando el Señor Jesucristo entró en su ministerio, Él fue lleno, bautizado con el poder del Espíritu Santo. De Él manaba parte para los apóstoles, para los discípulos, para que ellos fueran y pudieran hacer milagros. Por boca del Señor Jesucristo dice, vayan y ustedes harán esto. Pero aun cuando andaban con Cristo Jesús, ellos no habían comprendido el mensaje de lo que Cristo Jesús les estaba diciendo. Fue hasta sino que recibieron el poder del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, cuando entonces pudieron hacer esas maravillas, cuando ya el Señor había ascendido a la nube, al cielo, ya se había retirado. Ahora, por eso dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó pues la propuesta a toda la multitud y eligieron ¿a quién? A Esteban, varón lleno de ¿qué? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, les impusieron sus manos. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor, y del número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También había muchos de los sacerdotes, obedecían a fe. Versículo 8. Y Esteban, del cual me interesa que el día de hoy vamos a estar meditando en él. Y Esteban, lleno de ¿qué? ¿Estaba bautizado con el poder del Espíritu Santo Esteban? Sí, estaba bautizado con el poder del Espíritu. Lleno de gracia y poder, ¿hacía qué? Grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Qué necesitamos nosotros para hacer una maravillosa obra como la que hizo Esteban? Pregunto yo. Necesitamos estar bautizados ¿qué? Del poder del Espíritu Santo. Y no es cierto que el Señor dijo en oración, si tú lo pedís de corazón, yo te lo puedo dar. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo tenemos? Porque no lo pedimos. Porque en lugar de pedirlo, le estás pidiendo una casa. Porque en lugar de pedirle al Espíritu Santo, le estás pidiendo un auto. Porque en lugar de pedirlo, le estás pidiendo cosas terrenales. Pero el poder del Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y está puesto a hacer la obra en cada uno de nosotros. Yo no sé cuántos sermones ustedes han escuchado, pero el día de hoy es diferente. Y no se regaño, así hablo yo. Ahora, vamos a hacer una cosa. Al leer la historia de Esteban, podemos notar verdaderamente, hermanos, que era un hombre de Dios, como ya pudimos leerlo. ¿Qué nos enseña a través de su vida? Lecciones que todos nosotros, para toda la iglesia. La primera pregunta que yo les quiero hacer, porque Esteban fue un mártir, ¿verdad? ¿Cómo murió Esteban? Ahora, la pregunta es, ¿por qué fue apedreado Esteban? ¿Se han preguntado por qué? ¿Qué es lo que hizo para morir apedreado? ¿Cómo así se convirtió el primer mártir de la iglesia cristiana? Cuando fue apedreado Esteban, ahí es cuando a los judíos se les acabó la gracia de Dios. La puerta de la gracia se les cerró. Dijo, hasta aquí llegó. Ahora irá a los gentiles. Pero algo curioso, porque ¿quién fue el predicador de los gentiles? ¿Y qué era Pablo? Un judío.
¿Y no era un judío bien doctrinado? Que se sabía todo el Pentateuco. Y algo maravilloso, hermanos, que el mismo Pablo fue quien dio autorización para apedrear a Esteban. El mismo Pablo fue quien recibió las vestiduras de Esteban. Y todavía Esteban, al momento de que lo estaban apedreando, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta que este pecado. ¿No fue lo mismo que dijo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? No les tomes, Padre mío, en cuenta sus pecados. Hermanos, eso es el verdadero perdón. Eso es perdonar. Yo te pregunto, ¿tú has perdonado? ¿Ya aprendiste a perdonar? ¿O crees que has perdonado? Porque una cosa es perdonar. Nuestro Dios perdona y no dice, y tomaré todos tus pecados y los tiraré al fondo del mar. Todos tus pecados, te limpiaré de todos tus pecados, los tomaré, los tiraré al fondo del mar y jamás me acordaré de ellos. ¿Y cuántos otros de muchos? Te perdono, pero no olvido. ¿Y saben cuál es el problema? Es el yo interior. Los discípulos, cuando recibieron, cuando comprendieron el verdadero evangelio, el amor de Cristo Jesús, se habían desarraigado del yo interior, lo sacaron y lo apartaron. Y lo que pudiera venir no les importaba. Un pastor estaba haciendo una pregunta cuando estaba hablando con respecto a un tema del Espíritu Santo. Y le decía a los padres, ¿qué te parece si alguien de repente entra con un arma, Dios no quiera, pero es un ejemplo nada más, y te lo pone en la cabeza y te dice, o rechazas a Cristo Jesús o te mueres? ¿Aceptas que lo rechazas? Si lo aceptas, te toca morir, pero si lo rechazas, te salvo la vida. ¿Tú qué harías? ¿Estuvieras dispuesto? ¿Estarías dispuesto a sacrificarte por nuestro Señor? Pero ¿y si no fuese así? Si se lo pusiera a tu hijo, ¿qué harías? En el versículo 3 dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Mis hermanos, el evangelismo, el evangelio es un asunto verdaderamente espiritual. Entender esta verdad al tratar el tema del evangelismo, mis hermanos, es vital. Es vital. Todos deseamos ir ya con nuestro Señor. Entonces necesitamos llevar a cabo la obra para que el Señor Jesucristo ya venga y se acabe el dolor, se acabe el pecado, desaparezca. Ya no habrá más tristeza ni dolor. El evangelismo se puede hacer con talentos, con estrategias, tácticas y astucia, pero jamás podrá tener una relevancia como tal, porque es el poder del Espíritu Santo quien obrará en los corazones de las personas que escuchan el evangelio. Hermanos, en la pandemia nos pusimos bien cómodos, asustados todo mundo, claro, pero luego no hay iglesia, se cerraron las iglesias. ¿Y ahora qué hacemos? Empezaron a transmitir. Y eso es hacer la buena obra, claro, y está bien. Pero ahora, hermanos, nos pusimos tan cómodos que ya no quieren venir a la iglesia. Quieren mejor preferir estar en casa y como esos tipo de películas, ¿no? Donde ponen la pantalla y te ponen una serie de películas, hagan en cuenta que le ponen una serie de iglesias. Este pastor sí me gusta cómo predica, este no me gusta cómo predica y me voy a ir con el que mejor me predica. Quiero escuchar algo que verdaderamente a mí me sienta cómodo el día de hoy. No es cierto, porque nos gusta escuchar cosas cómodas, ¿no? Pero el Señor no es así.
En su palabra dice, yo te reprendo como a un hijo, como un padre a un hijo. ¿Por qué? Porque yo te amo. ¿Cuántos dicen amén? Pero jamás podrá tener una relevancia, dice, porque es el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, hará una obra maravillosa en tu vida y en mi vida. Claramente Dios eligió, escucha esto, claramente Dios eligió a Esteban porque sabía que era un hombre espiritual. Pregunta, ¿eres tú espiritual? ¿Te has hecho tú un análisis de ti mismo? ¿Eres una persona espiritual? La Biblia dice, lleno del Espíritu Santo, Dios llama a hombres y mujeres que sean espirituales para hacer una obra espiritual. Dios te está llamando hoy a ti y a mí a que seamos espirituales para llevar una obra espiritual. Elena de White, en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, página 50, escucha lo que dice. Puesto que esto es el medio por el cual hemos de recibir poder. Y ella hace preguntas aquí. ¿Por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? Yo te pregunto a ti, ¿tú le has pedido al Señor el don del Espíritu Santo? ¿Se lo has pedido? ¿Por qué no hablamos de Él? Oramos por Él y predicamos respecto a Él. El Señor está más que dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven. Que los padres, escucha esto, que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debería de elevar una petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. De seguro te quedaste tú pensando en Esteban, ¿verdad? Como un diácono de esta iglesia a la cual tú asistes. ¿Ustedes conocen a sus diáconos aquí en la iglesia? ¿Quiénes son los primeros en llegar? ¿El pastor? ¿Quién es el que te da la bienvenida? Y con un corazón alegre. Espero que así sea, ¿verdad? Con un corazón alegre, ¿no? Eso es, hermanos, tenerle amor a Cristo Jesús. Y eso es, hermanos, servirle de todo corazón. ¿Cuántos de ustedes aquí no desean servir de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo? Y entonces, ¿por qué cuando llegamos, muchas veces llegamos con una actitud de crítica? ¿Por qué? Cuando Dios te está diciendo, tú puedes tener el poder del Espíritu Santo, vivir en tu vida y ser transformado. ¿Cómo se caracteriza, cómo se diferencia entre un cristiano y no cristiano? ¿Cuál es la diferencia? La actitud, el comportamiento. ¿Se recuerdan de Pedro? Cuando atraparon a Cristo Jesús y ellos huyeron y Pedro dice que lo seguía de cerca. Y después cuando lo llevaron ante el concilio, ¿dónde estaba Pedro? Afuera, observando. ¿Y qué le estaban diciendo a las mujeres que estaban ahí? Tú eres uno de los discípulos. ¿Por qué? Por su manera de vestir, por su manera de hablar y por su manera de actuar. Pero para que no lo confundieran, para que no dijera que era de Cristo Jesús, se tuvo que comportar como ellos. Los cristianos, mis hermanos, los cristianos somos llamados a ser adventistas las 25 horas del día, 8 días de la semana, las 32 días del mes. En otras palabras, todo tiempo y a toda hora. Esteban como diácono pudo quedarse en el templo, hermanos, sirviéndole a las mujeres viudas. Él pudo decir, he de cumplir aquí mi servicio y se acabó. Pero sin embargo, Esteban hacía más que eso, hermanos. ¿Saben quién era Esteban? Esteban era un evangelista. Un diácono evangelista. Y es que debemos entender, mis hermanos, que nosotros fuimos llamados para ser evangelistas, misioneros en todo tiempo, en todo lugar. Mira, vamos a la Primera de Pedro 2:9. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Amén. Si alguien tiene por ahí un vasito con agua, no hay problema, está bien. Primera de Pedro 2:9.
Dice, mas vosotros, ¿qué dice? Sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis ¿qué? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Dice, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el pueblo de Dios. Hermanos, ¿cuánto nos falta por aprender? Yo no sé si tú eres un anciano, si eres director de jóvenes, si eres algún maestro de algún departamento. Todos nosotros calificamos para ser evangelistas. Aún aquellos que llegamos nada más y venir a escuchar la palabra de Dios siendo miembros de nuestra iglesia, también todos ellos son evangelistas. Aquí no hay excepción. Porque por eso dice en su palabra, somos pueblo escogido, apartados. Regresando a Hechos 6, en el versículo 7, nos dice, el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hermanos, Esteban era un poderoso evangelista que logró llevar a Jesús a muchos de los sacerdotes judíos. Muchos se convirtieron. No es como lo pintan en las películas, que todos eran odiados, sino muchos de ellos se convirtieron. Esteban, mis hermanos, no era un apóstol. El evangelismo era como sangre que corría por sus venas. No se intimidó ante los sacerdotes, sino que con poder les predicó el evangelio. Esteban pudo convertir a los sacerdotes porque era un hombre preparado. Yo no sé cuántos de ustedes estudian la Biblia, cuánto leen la Biblia, cuántas veces al día lo haces. Pero aquí el Señor dice que si verdaderamente nosotros deseamos predicar el evangelio, necesitamos prepararnos. Y si tú le pides al Señor, ¿sabes, Señor, dame hambre y dame sed? Dame hambre y dame sed de tu palabra, el Señor te la va a dar. ¿Y saben por qué se los digo? ¿Saben por qué se los digo? Por experiencia propia. Saben, hermanos, cuando yo estuve en el grupo del ministerio de guitarras, ustedes nos llegaron a ver aquí cantando y alabando a nuestro Señor en las guitarras. Ok, yo iba manejando y los hermanos Martínez, los conocieron los hermanos Carlos Martínez y Junior, hablando de la palabra de Dios, hablando de profecía. Y yo no entendía. ¿Cómo yo iba a entrar en una plática si yo no entiendo? Y entonces yo le dije, Señor, tú has llenado a esos hombres, de alguna manera me los has puesto en mi camino, ¿para qué? Para que yo pueda ser instruido también en tu palabra. Dame hambre y sed de querer estudiar y meter en nuestra palabra. Y el Señor te la da, hermano, porque quiere prepararte, porque quieres que seas parte de su pueblo, parte de la maravillosa redención que viene. La Biblia nos da ejemplo claro que Esteban era un hombre preparado. Esteban no solo hablaba por hablar, sino que lo hacía con propiedad y autoridad, a tal punto que hasta sacerdotes, hombres preparados, aceptaban el evangelio. ¿Ustedes qué creen? ¿Que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida? Pablo una vez les preguntó a dos hombres en el libro de Efesios, ¿ustedes se recordarán? Cuando les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera hemos escuchado quién es el Espíritu Santo. Nosotros, dice, fuimos bautizados con agua. Y algo bien interesante en esto, hermanos. ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en agua? ¿Ok? ¿Cuántos nosotros hemos sido bautizados con el poder del Espíritu Santo? Ahora, ¿por qué se los digo? Hay tres dimensiones para la salvación. Y esto es algo bien interesante. ¿Sabes cómo funciona?
El primero es la justificación. ¿Quién nos lo dio? Cristo Jesús en la cruz. Por Cristo Jesús somos ¿qué? Justificados, somos salvos. Pero también en el proceso de la justificación entra la santificación, que son basados en la obra que permitimos que el Espíritu Santo haga ¿en qué? En cada uno de quienes, de nosotros, recreados a imagen y semejanza de ¿quién? De Cristo Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo desea hacer en nuestras vidas, tener imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, el proceso de la santificación es un proceso diario. No porque dices, ya me bauticé y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya, ahí quedó. Esto no es así. Los apóstoles fueron bautizados, andaban con Cristo Jesús y no entendían. Hasta que no les vino el bautismo del Espíritu Santo. ¿No se habla también de una lluvia tardía? ¿Qué hará la lluvia tardía? ¿Un derramamiento de qué? ¿Y sabes qué está haciendo el Señor contigo y conmigo? Estamos en el camino de la santificación, preparándonos para poder recibir la lluvia tardía. Pero necesitamos dejar nuestro yo. Y después de la santificación viene lo maravilloso, la glorificación. Cuando el Señor Jesucristo venga en la nube de los cielos, dice el apóstol Pablo, y este cuerpo será revestido. Porque no podemos entrar con pecado, ¿verdad que no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Completamente ser revestidos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, confesaremos nuestros pecados y recibiremos el don de la salvación a través de Jesús. Tendremos seguridad de la salvación porque somos hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo nos dará una mente nueva y un corazón nuevo. Tendremos victoria sobre nuestros pecados y veremos el crecimiento real del carácter. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, el carácter de Dios, fluirá de nosotros como ríos de agua viva. La presencia permanente del Espíritu Santo nos motivará y nos empoderará para compartir el Evangelio con tantas personas como nos sea posible. A medida que el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos hambre y amor por la Biblia. Por eso es necesario, tú y yo, hermanos, que vamos a pedirle de corazón al Señor, dame el Espíritu Santo, permite que entre en mi vida. Él nos guiará a toda esta verdad. No es solo por comprensión técnica de los hechos, sino el carácter mismo de Cristo Jesús. ¿Qué fue lo que se perdió en el Edén? ¿Y qué es lo que quiere recuperar? Nos quiere volver a llevar ¿a dónde? Antes del pecado, en esa maravillosa obra que hizo Él en cada uno de nosotros, Él nos quiere llevar ahí nuevamente. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que lo hará? ¿Cumplirá? Amén. Aquí la pregunta es interesante. ¿Quiénes van a querer ir con Él? Porque la salvación se la dio, de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿quiénes? Únicamente y exclusivamente, ¿quiénes son? Los que crean. No se pierda, mas tenga vida eterna. A medida que el Espíritu Santo mora en nosotros, tendremos hambre y amor por la Biblia. Al orar en el Espíritu Santo, tendremos poder en nuestras oraciones y veremos muchas respuestas milagrosas a la oración de nuestras oraciones. Jesús dijo que habría dos grupos de cristianos justamente antes del regreso. En Mateo 25 nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo Jesús. 5 vírgenes fueron fatuas y no tenían aceite,
no tenían la presencia del Espíritu Santo en reserva. Estas representan a aquellos que aparentan ser seguidores de Jesús, pero no lo son. Son religiosos, pero no son espirituales. A esto les dijo, no los conozco. Las vírgenes prudentes tienen mucho aceite, estaban llenas del Espíritu Santo y tenían una relación genuina con nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, para concluir, ¿por qué fue apedreado Esteban? ¿Por qué fue apedreado Esteban? Al principio les dije. Porque era un hijo de Dios. Yo les digo, ¿todos somos creación de Dios o no somos creación de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? ¿Todos somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios? Ok, vamos al libro de Juan. Vamos al libro de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12. Amén cuando lo tengan. Dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen que, a los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos ¿qué? Entonces, todos somos creación de Dios. Pero algo bien interesante, porque nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo salvó. Por todos los mundos dio su vida. La diferencia está en que no todos aceptaron y no todos aceptarán. Por eso dijo el Señor en su palabra, hay dos caminos, aquel que es el ancho y es el que es angosto. Yo te recomiendo que camines por cuál. Ve por el angosto, que a pesar de las dificultades que puedas encontrar en un camino angosto, yo estaré contigo día y noche. Mas aquellos que quieran caminar por el camino ancho, es el camino de las comodidades. Es en el camino de la salvación donde no quieren hacer absolutamente nada. Muchos creen que porque aceptan a Cristo Jesús como su Redentor y Salvador, ya son salvos. ¿Es así acaso? Tú y yo necesitamos una obra que llevar a cabo. Y hoy el Señor ha venido a decirte, a través de la oración, pide que la obra del Espíritu Santo pueda trabajar en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere el día de hoy. El Señor quiere decirte que el Señor ha dejado el Espíritu Santo porque terminará la obra que Él comenzó. Y la terminará solamente si tú lo aceptas. Porque te ama. Te reprende, te corrige porque te ama. Como un padre ama a su hijo. ¿Qué estamos esperando como evangelistas? Porque todos debemos de predicar el evangelio. ¿Estamos esperando acaso aplausos, palmaditas? Juan el Bautista era un predicador grande, un evangelista poderoso. ¿Y cómo terminó? Cada vez que me pongo, hermanos, delante de este púlpito, o cuando lo estoy haciendo a través de las redes sociales, siempre le pido al Señor que ponga delante de mí humildad, sencillez, porque es la manera como Cristo Jesús nos vino a enseñar. Si nosotros verdaderamente nos consideramos como hijos de Dios, entonces nosotros debemos tener obediencia, ¿verdad? ¿Y sabes qué? El Señor es paciente. Y el Señor está esperando por ti, a que tú se lo pidas. Esteban, un diácono, un evangelista, lleno del poder del Espíritu Santo. Más adelante, si Dios lo permite, tenemos un tema maravilloso que es precisamente el poder bautizados en el poder del Espíritu Santo. Es algo verdaderamente maravilloso, hermanos, que el Señor nos ha dejado y que cuando tú lo decidas pedírselo, Él te lo va a dar. Pero dice pedirlo y hacerlo ¿de qué? Hacerlo de corazón.
Para ello, nosotros tenemos que tener un corazón sincero. Y eso es lo que pide el Señor de ti y de mí, que seamos sinceros. Vamos a cerrar antes de la oración. Vamos a cerrar con este especial. Voy a tomar uno de los micrófonos, ¿verdad? Sí, 1, 2, 3. Escucha este canto. Espero poder hacerlo, pero escucha este canto, la palabra, lo que dice. Y yo sé que muchos lo han escuchado, pero es algo verdaderamente maravilloso. Escucha. ¿Lo has escuchado, verdad que sí? ¿Lo has escuchado? Sí. Escucha. Él me pidió que les hable de la realidad. Está viendo que su pueblo se va y se va por caminos que no traen más que problemas y hacen que su corazón se llene de pena. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él predicó del amor antes de morir. Él entregó su vida por nuestras culpas. Ya es hora que digamos, Señor, disculpa. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad. Eso es lo que el Señor requiere de ti. Que vengamos a Él con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón entregado. Cada discípulo entregó su corazón al Señor. El que quiera con Jesús irse a vivir, más vale que tenga oídos para oír. Y es que el cielo no se gana con fortuna. El Señor nos pide todas o ninguna. Hoy es el día en que tú puedes cambiar. Deja ya de lado todo lo que te hace mal. Ábrele tu corazón sinceramente y arregla con Él tus cuentas frente a frente. Sinceridad, Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad. Eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal. Y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad, palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad. Si no la vivimos, de nada nos sirve orar y orar. Sinceridad, sinceridad, sinceridad. ¿Cuántos desean entregar al Señor su corazón en este día? Yo sé que muchos ya lo han hecho, pero ¿cuántos quieren verdaderamente tomar ese compromiso de decir verdaderamente, Señor, yo deseo ya estar en esas maravillosas mansiones que tú has preparado para nosotros? Dame ese poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo la obra. Danos la fortaleza que necesitamos. Sabemos, hermanos, que estamos viviendo en tiempos difíciles,
Pero el Dios, nuestro Dios, tu Dios, mi Dios, no nos ha abandonado. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Necesito necesitamos un verdadero reavivamiento en nuestras vidas, hermanos. Habla con Dios. Si tienes pecados ocultos, confiésaselos. No tienes que ir con el hermano, ni con el vecino, con nadie. Confiésaselo a Dios. Límpiame, transfórmame. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo se humillase. Fíjate que no dice a todo el mundo, ¿verdad que no? Si mi pueblo, tú eres parte de ese pueblo. Y yo daré bendición hasta que sobreabunde. ¿Por qué vivimos en medio de calamidades? ¿Por qué sufrimos? Porque lo hemos permitido. Nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, dijo: en este mundo tendréis aflicciones, mas confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Cristo está intercediendo ahorita en este momento por ti y por mí. Permite, ora para que tu nombre, nuestros nombres y mi nombre estén en el libro de la vida. Vamos a ponernos de pie para tener una palabra de oración. Padre amado, gracias una vez más por esta maravillosa palabra tuya, Señor. Sabemos en los tiempos que estamos viviendo, no ha sido nada fácil. Muchos aquí, Padre Santo, tienen hijos todavía aún pequeños, en las cuales nosotros estamos viendo con claridad las cosas que estamos viviendo en este mundo, mas ellos, como en su inocencia, aún no lo saben. Señor mío, te suplicamos, te pedimos, te imploramos, derrama sobre nosotros el poder del Santo Espíritu, Padre Santo, para que podamos dar testimonios de ti, para que podamos desarraigar de nuestras vidas, de nuestro cuerpo, de nuestro alma, el yo interior, aquel yo que no permite el odio, la envidia, la vanidad, los corajes, todo aquello que interrumpe como piedra de tropiezo, para poder verdaderamente abrir nuestro corazón y recibirte en cada uno de los nuestros. De la misma manera, Padre Santo, como lo hiciste con tus discípulos, de la misma manera como aquel siervo joven, Esteban, lleno del Espíritu Santo, de la misma manera imploramos, Señor, que sea así en cada una de nuestras vidas. Permítenos reflejar tu carácter en nuestras vidas. Que no seamos nosotros mismos, sino que cuando nos miren, cuando hablen con Cristo Jesús. Señor, para ti nada es imposible. Aquel que aún no ha entregado su vida hoy en esta mañana, Padre Santo, yo te pido, pon en su corazón, no por emoción, sino permite que tu palabra pueda germinar en su corazón, en su vida, y entregue su corazón, su vida en tus manos. Que tome la decisión de poder bautizarse, que tome la decisión de caminar contigo. Señor, no hay más palabras que podamos decir más que gracias. Gracias porque nos diste a tu Hijo, quien murió en la cruz del Calvario y pagó un precio tan alto. Y aquí estamos, delante de ti. Ayúdanos, fortalécenos a seguir adelante, mas no solos, sino que siempre tú estés a nuestro lado.
Te lo suplicamos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, que tengan un excelente sábado. De todo corazón los amo en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Sí. Bueno. Sí. Recuerden, hermanos, las mujeres que van al campamento de Albion, por favor, esperar 5 minutitos, por favor, con la hermana María Martínez. Hoy a las 5 de la tarde los esperamos también. Y padres que tuvieron hijos graduados en este año, por favor, hágaselo saber a nuestro hermano Miguel Sarmiento.